Revelado, la increíble historia de dos hermanos que crearon Adidas y Puma y perdieron todo. En el corazón de un barrio humilde de Madrid, Ramón se sentía atrapado en una rutina gris. A sus 35 años, era un profesor de matemáticas cuyo sueño de dejar huella en el mundo académico se esfumaba cada día entre las hojas de sus colegas exitosos. La memoria de su madre, maestra apasionada, resonaba en su mente: el conocimiento es el camino hacia el cambio. Pero ¿y si todo ese conocimiento no valía nada en un sistema que lo ignoraba? Un día, mientras recorría los pasillos polvorientos de la antigua biblioteca del barrio, Ramón tropezó con unos documentos olvidados. Su corazón se aceleró al descubrir un escándalo que había manchado la reputación de su universidad. Su antiguo colega estaba robando las investigaciones de estudiantes desfavorecidos, privándolos de la oportunidad de brillar. La ira hervía dentro de él, una llama que iluminaba su oscura rutina. La injusticia lo sacudió como un rayo. ¿Y si él fuera ese estudiante? La imagen de su madre, con su dulzura y determinación, lo animó a no permanecer en silencio. Así comenzó su investigación, una misión clandestina que lo sumergió en un mundo de sombras. La presión se apoderaba de su mente, la posibilidad de ser desacreditado lo mantenía despierto por la noche, recorriendo su pequeño apartamento mientras la ansiedad se cernía sobre él como una nube oscura. Cada insulto, cada mirada despectiva de sus superiores lo hacían cuestionarse. Su nombre, su identidad, todo podría desaparecer por una decisión equivocada. A medida que Ramón recopilaba más pruebas, pudo sentir el peso de la verdad sobre sus hombros. Sabía que lo que descubría podría cambiar vidas, pero la angustia de verse atrapado entre la lucha por la justicia y el deseo de proteger su carrera lo consumía. Su respiración se volvía irregular en las noches solitarias, y sus pensamientos se desbordaban. No puedo fallarles, se decía. Sin embargo, la idea de la represalia lo paralizaba. La frase de su madre resonaba ferozmente: la verdad es el camino. Pero ¿qué tan lejos estaba dispuesto a llegar? 3 días después, su angustia se intensificó con un mensaje anónimo. La amenaza latente se había materializado. Le advirtieron de forma cruda y directa que si no abandonaba su búsqueda, su reputación y todo lo que había construido se desmoronarían como un castillo de naipes. El dilema pesaba sobre él como un yugo. ¿Qué valor tenía su carrera frente a la verdad que lo arrastraba hacia adelante? El día de la presentación llegó. Ramón se encontró ante la facultad, con el sudor deslizando por su espalda. Dentro de él, un grito ensordecedor clamaba por la justicia, mientras la duda se aferraba a su corazón. El auditorio observaba expectante y sus ojos se fijaron en él con ansias de cambio y escepticismo. La voz del miedo invadía cada rincón de su mente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Justo en ese momento su antiguo colega se levantó, imponente y desafiante. Las palabras se deslizaban entre los murmullos: no solo perderás tu lugar en esta universidad, Ramón. También perderás todo lo que amas. El aire se volvió denso y la sala enmudeció. La tensión alcanzó su punto máximo, la decisión estaba al borde, y los ojos de los estudiantes esperaban un desenlace que podría cambiar el rumbo de sus vidas. El auditorio permanecía en un silencio casi palpable, cada uno de los presentes anhelando la respuesta de Ramón. En su mente las palabras de su antiguo colega resonaban con fuerza, como un eco amenazante que lo obligaba a balancearse en el filo de la decisión. Aquel momento marcaba un punto de inflexión, no solo para su carrera, sino para su sentido de identidad y propósito. La indignación crecía dentro de él. ¿Podía dejar pasar esta injusticia y ser cómplice en el silencio? La visión de sus estudiantes, aquellos jóvenes que confiaban en su constante apoyo, se fundía con la imagen de su madre, inspirándolo a actuar. A cada segundo que pasaba, sentía que las oportunidades de cambiar vidas se esfumaban, como lo había sido su propio sueño. La lucha por el bien debía prevalecer, pero estaba preparado para afrontar las consecuencias. Finalmente, inspirado por el coraje que su madre siempre había mostrado, Ramón dio un paso al frente.
Con la voz temblando pero firme comenzó a relatar sus descubrimientos, desglosando cada pieza de evidencia que había recolectado. La realidad de lo que había sucedido se desplegó ante el auditorio, como un lienzo terrible que revelaba un arte que nunca debería existir, el de la traición. Mientras hablaba, notó las miradas de sus colegas cambiar. De la desconfianza pasaron a la incredulidad y luego a la comprensión. Su vera voz resonaba en sus corazones, forjando una conexión que había estado ausente en su rutinaria vida académica. Estaba empoderando a otros al mostrarles la fuerza de la verdad. Sin embargo, la figura de su adversario, sentado al fondo del auditorio, lo observaba impasible. Cada palabra que Ramón pronunciaba parecía provocar una reacción contenida en su antiguo colega, quien al final se alzó de nuevo. Su rostro reflejaba una mueca de desprecio, una mezcla de rabia y miedo que solo un ser que había cometido actos reprobables podría exhibir. Esto no se quedará así, Ramón. Las repercusiones que enfrentarás no serán solo para ti. Marearás a otros junto a ti y perderás todo lo que has construido, pronunció con voz amenazante. Esa advertencia, pesada como una losa, se posó en el aire, generando un estremecimiento que recorrió la sala. Ramón respiró profundo, sabiendo que el peligro no era solo individual, sino colectivo al haber puesto en riesgo a aquellos que habían decidido apoyarlo en su búsqueda por la verdad. La ansiedad lo abrumó por un instante, pero la adrenalina también lo encendió. La lucha por justicia tenía un precio, y estaba dispuesto a pagarlo. Al finalizar su presentación, sintió como el clamor de aplausos resonaba a su alrededor. Sin embargo, en su mente se sucedían los pensamientos sobre el futuro. La victoria parecía cercana, pero la sombra de la amenaza se cernía sobre él. ¿Había tomado la decisión correcta? El camino que se abría por delante era incierto, y las elecciones que tendría que hacer solo se acentuarían en su complejidad. Al salir del auditorio, la adrenalina seguía corriendo por sus venas. Una ola de preocupación lo abrumó. No era solo su carrera lo que estaba en juego, ahora la integridad de sus estudiantes y su propia vida personal se entrelazaban en esta tormenta. Ramón sabía que había un nuevo desafío en el horizonte, una confrontación inevitable que lo llevaría a un nuevo límite. Mientras se alejaba del lugar, un nuevo mensaje llegó a su móvil, un aviso inquietante que encendió la alarma en su interior. Sabemos en lo que estás trabajando, no te retrases con esto. La realidad del peligro se volvía más intensa y visible. Ahora estaba en el centro de una batalla que trascendía personal, y estaba obligado a encontrar el camino correcto en medio del caos. Ramón se detuvo un momento en la acera, respirando hondo. El momento de la verdad había llegado. ¿Sería capaz de enfrentar las repercusiones de la justicia que había comenzado a defender? La tensión se instalaba en su pecho, mientras una nueva duda surgía en su mente. La chispa de la lucha no había hecho más que comenzar. La noche caía rápidamente y Ramón sintió el peso del aire en su pecho como una presión ineludible. Una parte de él quería volver al refugio familiar de su hogar, donde las preocupaciones se desvanecían en la comodidad de sus rutinas, pero la otra parte, más fuerte, lo empujaba hacia adelante. La lucha por la verdad no era un mero acto de valentía, era un renacimiento personal. Mientras caminaba, sus pensamientos fueran como una tormenta en su mente. ¿Podía realmente tomar este camino solo? Las palabras de su colega aún resonaban en su cabeza, y la amenaza de perderlo todo se instalaba como un eco en su conciencia. Sabía que no podía ceder al miedo, eso habría sido la opción más sencilla, pero también la que traicionaba su esencia. Sin embargo, se preguntaba, ¿qué pasaría si su lucha lo dejaba solo, aislado? En su camino de regreso a casa, Ramón decidió que necesitaba prepararse. La incertidumbre se había convertido en su compañera constante y su mente lo instigaba a encontrar formas de fortalecerse ante la encrucijada que enfrentaba. Era hora de actuar con claridad, de encontrar estrategias que le dieran no solo poder, sino también confianza. Al llegar al departamento se encerró en su estudio. Los libros apilados y las hojas de notas esparcidas por la mesa se convertían en un mapa hacia dicho objetivo. Comenzó a revisar cada documento que había recopilado, buscando patrones, puntos débiles en el sistema que había empezado a desmantelar con su exposición. Mientras leía, sus ojos se iluminaban con ideas, vislumbrando cómo construir una defensa sólida. Mientras se sumergía en su investigación, comenzó a ordenar sus pensamientos en una lista mental. Primeramente necesitaba más aliados, personas en quienes pudiera confiar y que apoyaran su causa.
Uno de ellos podría ser Lucía, una colega a quien siempre había admirado por su integridad y pasión por la educación. Dudar sería un lujo que no podía permitirse. Debía hablar con ella al día siguiente, presentarle su visión y motivarla a unirse a él. Por otro lado, había que gestionar la comunicación. Ramón se dio cuenta de que debía cuidar las palabras que utilizaba, al menos hasta que tuviera más información y respaldo. Las amenazas no solo se habían vuelto personales, sino también profesionales. Los rumores sobre él podrían proyectar una sombra de duda sobre su carácter. Su reputación estaba en juego y cada movimiento que hiciera tendría que ser calculado. Mientras la noche pasaba y la tela del de sus ideas se tejía en su mente, una revelación repentina lo sacudió. No se trataba únicamente de la justicia que buscaba, sino de redefinir su identidad en este nuevo orden. Este proceso de lucha no solo lo empoderaba como educador, sino como individuo. Sin embargo, en medio de esa introspección, un nuevo mensaje llegó a su móvil. Era un recordatorio de su adversario, un breve y crudo "estamos al tanto. No cometas más errores". Esa simple notificación hizo que una oleada de determinación invadiera a Ramón. No sería un prisionero del miedo, más bien, un desafiante en su lucha por la verdad. Sintió que el rubor de la determinación ascendía por su cuerpo, la adrenalina volvía a desplegarse y un nuevo sentido de propósito se encendía en su interior. Sin embargo, en su mente se planteaba una pregunta ineludible: ¿estaba realmente preparado para las consecuencias de este camino? La respuesta podría significar el principio de su transformación o su caída definitiva. Así, en ese frágil momento de revelación, la noche se tornó en un campo de batalla entre su nuevo yo y el viejo miedo que aún lo acechaba. Ramón ya no contemplaba el destino eventual, lo forjaría a su imagen, pero la siguiente jugada debía ser meticulosamente calculada. La tensión comenzaba a crecer una vez más a medida que entendía que el verdadero desafío apenas había comenzado. La mañana llegó como un lienzo en blanco, y Ramón se despertó sintiendo la presión del día que tocaba a su puerta. Había pasado la noche en vela, la mente agitada, pero en su interior una semilla de claridad había germinado. Se levantó decidido, con la firme convicción de que no se permitiría el lujo de volver a esconderse en la sombra de la duda. La lucha no sería solo su carga, sería su camino hacia la autorrealización. Mientras se preparaba para enfrentarse a Lucía, repasó mentalmente lo que quería comunicarle. Su mente viajaba entre argumentos, evidencias y la chispa de su idealismo. Cada palabra tendría que ser un paso firme, una invitación a la colaboración. No había espacio para titubeos. Había aprendido en la oscuridad del miedo que la claridad era lo que lo empoderaría. Salió de casa con el corazón palpitante y una lista de puntos que deseaba abordar. En el trayecto hacia la oficina, el aire fresco le acariciaba el rostro y lo llenaba de energía. Las calles, llenas de vida, contrastaban con la agitación interna que sentía. ¿Podría realmente contagiar su fervor a alguien más? Esa pregunta lo perseguía, pero también lo impulsaba a seguir adelante. Cuando llegó, el ambiente de trabajo era tenso por los ecos de sus recientes desafíos. Los murmullos y las miradas evasivas reforzaban la percepción de la precariedad que lo rodeaba. Fue entonces cuando se encontró con Lucía. Ella lo miró con curiosidad, como si presintiera la tormenta de emociones que estaba a punto de desatarse. Lucía, necesito hablar contigo, dijo, su voz más firme de lo que sentía por dentro. Ella aceptó la conversación con una sonrisa que mostraba su disposición. Se sentaron en el café de la planta baja, el ruido del lugar apenas amortiguaba el tumulto emocional que Ramón estaba experimentando. Una vez que las tazas de café humeante fueron servidas, comenzó a desplegar su visión. Les habló del mensaje que había recibido, de la lucha por la verdad que tanto le ardía dentro y de la necesidad de unir fuerzas. Siempre he admirado tu ética, tu capacidad para luchar por lo justo. Me gustaría que te unieras a mí. No creo que sea justo afrontar esto solo, le expuso con el corazón latiendo fuerte mientras la miraba a los ojos. El silencio que siguió se convirtió en un abismo de expectativas. Lucía lo evaluó y Ramón sintió como si estuviera desnudo ante su juicio. Pero ella, con una lucidez que lo sorprendió, comenzó a compartir sus experiencias y su propio deseo de luchar contra injusticias. Había una chispa en sus palabras, un eco de la lucha que compartía. Al final de la conversación, Lucía se tomó un momento para responder. Lo que propones es arriesgado, Ramón. Pero creo en lo que dices. Estoy contigo. Esa simple declaración llenó a Ramón de una energía revitalizada.
La soledad que había temido comenzó a disiparse. Ahora contaba con una aliada, y esto era solo el comienzo. Empacando los miedos anteriores, Ramón se sintió fortalecido, un paso más cerca de la verdad que había buscado. Sin embargo, también sabía que la mayor batalla no era enfrentarse a enemigos externos, sino a sus propias inseguridades. Con el compromiso de Lucía, los planes tomaron forma. Sin embargo, una sombra de preocupación seguía presente. Las palabras de su adversario resonaban en su mente: no cometas más errores. La amenaza era real y su adversario no se detendría. Ramón sintió que el tiempo apremiaba y que debía actuar antes de que cualquier desliz pudiera comprometerlo todo. Al salir del café, con Lucía a su lado, un pensamiento lo sacudió. Debían actuar rápido y con precisión, cada decisión contaría. La nueva etapa de su vida había comenzado, pero aún quedaba una pregunta crucial: ¿estaban preparados para descubrir quiénes eran realmente en el proceso? Los días por venir se presentarían como una carrera contra el tiempo y la incertidumbre. Despertaba una chispa de esperanza, pero el miedo nunca estaba alejado lo suficiente. El próximo movimiento podría definirlos. La tarde avanzaba y Ramón se adentraba en el laberinto de estrategias que había comenzado a construir junto a Lucía. La emoción inicial se había transformado en un torbellino de expectativas y tensiones. Él sabía que la decisión de actuar había sido tomada, pero el desafío real consistía en mantener la coherencia de su visión mientras navegaban por una tormenta de incertidumbre. El primer paso era establecer un plan. Sentados en un rincón del bullicioso café, Ramón y Lucía desplegaron mapas y esquemas elaborados en papeles arrugados. Ramón trataba de proyectar una imagen de confianza, pero por dentro sentía un creciente nudo de ansiedad. La hoja en blanco que solía ser su enemigo ahora era su aliada, un recordatorio de que podía dar forma a su futuro. Debemos definir los puntos que atacaremos primero, sugirió Lucía, mostrando en su rostro la determinación que él aspiraba a transmitir. Lo más urgente es la información. Necesitamos reunir pruebas y testimonios que respalden nuestra historia. No podemos permitir que se distorsione, dijo, esforzándose por sonar autoritario, aunque sus manos temblaban involuntariamente al sujetar el bolígrafo. Lucía asintió con energía. Entonces podemos crear un informe preliminar que contenga relatos de otros afectados. Eso abrirá una línea de credibilidad. Debemos ofrecer algo sólido que la gente pueda respaldar. Ramón sintió que el diálogo fluía, pero la inquietud seguía presente. La sombra de su adversario era como un eco resbaladizo, siempre había un partido que podía desestabilizarlos. Sus propias inseguridades se convertían en enemigos que luchaban en la trinchera de su mente. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si perdemos el control de la narrativa?, se preguntaba, pero optó por guardar esos pensamientos para sí mismo. Con cada palabra que intercambiaban, se forjaba un vínculo más fuerte entre ellos. La vulnerabilidad, que antes había sido sinónimo de debilidad, empezaba a transformarse en fortaleza compartida. Sin embargo, Ramón aún se debatía entre el impulso de avanzar y el miedo a no estar a la altura. Era una danza entre el deseo de demostrar su valía y la presión de ser un líder eficaz. Cuando la tarde se tornó en noche, el café comenzó a vaciarse, y la intensidad de su trabajo se vio interrumpida por un mensaje inesperado. El teléfono de Ramón vibró y al abrirlo, se encontró con un mensaje de su adversario, un recordatorio escalofriante de su amenaza latente. No te olvides de quién está vigilando. No cometas más errores. El aire a su alrededor se volvió pesado, como si cada palabra confinara su esencia. Lucía, debemos ser estratégicos. Este tipo es astuto, no se detendrá en nada, dijo, sintiendo como una oleada de adrenalina lo atravesaba. Quizás podamos usar eso a nuestro favor, sugirió ella, parpadeando con determinación. Si los mantenemos en la oscuridad mientras avanzamos, puede que nos dé la ventaja que necesitamos. El compromiso de iniciar una batalla ya había sido sellado, pero Ramón comprendió que lanzarse a la acción sin un plan sólido sería un error monumental. Necesitaba aceptar su vulnerabilidad, reconocer que el miedo era parte del proceso. En ese momento se sintió inquebrantable, como si una nueva parte de él despertara. La conversación se tornó hacia el arte de la estrategia. Mientras discutían tácticas, la claridad que había brotado en su interior comenzaba a revelar su verdadero potencial. Ramón se dio cuenta de que cada pequeño paso simbolizaba un acto de valentía, un testimonio de su crecimiento personal. Al final de la noche, sintió que había avanzado hacia una mejor versión de sí mismo. Con Lucía a su lado confiado y decidido,
sabía que el rumbo que habían trazado demandaría no solo su habilidad, sino su facultad de adaptarse y evolucionar. Mientras se despedían, una nueva inquietud se cristalizó en la mente de Ramón. Afrontar su adversario sería inevitable, pero caería en el mismo patrón de temores que tanto había anhelado evitar. Este cuestionamiento se convirtió en el motor de su determinación. El momento de enfrentarse a sus propias sombras había llegado, y una pregunta crucial resonaba en su mente: ¿podría transformarse en quien realmente necesitaba ser para salir victorioso en esta batalla? La luz del día dio paso a una bruma grisácea que se instaló en la mente de Ramón. La incertidumbre lo acompañaba en su trayecto a casa, una especie de eco persistente del mensaje amenazante que había recibido. Mientras caminaba, cada paso resonaba en su interior, cargando un significado más allá de lo físico. Era la antesala de una confrontación inevitable, no solo con su adversario, sino con la versión de sí mismo que siempre había temido ser. Al llegar a su apartamento, dejó caer la mochila en el suelo. Miró a su alrededor, al orden que había mantenido, como un espacio reflejo de su intento de control en medio del caos. Se sentó en la mesa, rodeado de documentos y notas que aún aguardaban ser organizados, y sintió cómo la presión se intensificaba. La hoja en blanco ahora era también su tortura. Entre el sudor de sus manos y el temblor en su voz, se atrevió a plantear lo siguiente: ¿qué implica ser un líder en momentos como este? Primero lo intentó con un análisis frío, escribió en una hoja: compromiso, decisión, confianza. Pero al lado de cada palabra, una sombra de duda se dibujaba, su inseguridad atravesando cada intento de alcanzar la altura de sus ideales. Con cada rasguño de lápiz, Ramón se enfrentaba a la verdad de su propia vulnerabilidad, una pieza del rompecabezas que había ignorado. No podía ser fuerte todo el tiempo. Respiró hondo y decidió darse un momento para reflexionar. Comprendió que la vulnerabilidad no lo debilitaba, era la puerta hacia conexiones más auténticas. Este descubrimiento provocó en él un cambio de perspectiva. Sin un equipo, sin aliados sólidos, no lograría nada. Se dio cuenta de que no podía permitir que el miedo lo aislara. Su propia historia, la interacción con Lucía, sus charlas, todo eso había sido un indicio de que su red de apoyo era su verdadera fortaleza. Con renovada determinación, volvió a centrarse en el plan que habían delineado la noche anterior. Se comprometió a ser proactivo, a convocar a otros que pudieran aportar sus historias, colectivos que además de voz, necesitaban un líder que les representara. Estableció contacto con antiguos colegas, personas con quienes había trabajado anteriormente y que también habían sentido el peso de sus decisiones. Un intercambio de correos lo atrevió y permitió la simbiosis de experiencias. Eso lo iluminó. Al finalizar la noche, no solo había estructurado un informe más robusto, sino que también había construido un relato colectivo que podía transformar su tarea en algo muchísimo más grande. El reto era ahora personal. Tenía que aprender a comunicar esa visión a los demás. Necesitaba practicar su liderazgo, potenciar su voz, liberar el potencial que había comenzado a vislumbrar en sí mismo. La emoción brotó de sus entrañas a medida que entendía que liderar no implicaba solo dirigir, sino también escuchar y abrazar el esfuerzo de todos. Sin embargo, a medida que su enfoque se definía, un último pensamiento atravesó su mente como un rayo: ¿y si el camino hacia su verdadera identidad lo llevaba al borde del abismo? La idea de ser confrontado por la verdad de su liderazgo lo alimentaba de una mezcla de adrenalina y miedo. La transformación que anhelaba podría llevarlo a perderse en su propia ambición. Asumió que lo más urgente era un encuentro cara a cara con su adversario, un vehículo hacia el cambio que debía encarar. La cuestión ahora no era solo quién era él, sino cuál sería el precio de su evolución personal en esta batalla. Noche tras noche, las sombras de sus dudas se hicieron más intensas en su mente. El plan ya no era solo un paquete de papeles, era un manifiesto de su crecimiento, un símbolo de la lucha interna que solo estaba comenzando. Se jactaba de estar en el camino correcto, pero un nuevo desafío lo aguardaba: cómo podía convertir su vulnerabilidad en su fortaleza sin ceder ante las exigencias externas. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo, reflejando el estado de ánimo de Ramón. Despertó con un vientre revuelto, consciente de que hoy debía dar un paso hacia lo desconocido. Enfrentaría a su adversario, el hombre cuyos principios había cuestionado en numerosas ocasiones. La cita estaba programada para el mediodía en un café discreto de la ciudad. Se miró en el espejo buscando en sus ojos la resolución que anhelaba, pero lo que vio fue inseguridad. ¿Es este el líder que puedo ser?, se preguntó sin obtener ninguna respuesta clara. Decidió que lo primero era su discurso.
Sabía que debía expresar tanto su visión como las preocupaciones que lo rodeaban, pero la práctica no era suficiente cuando estaba a punto de abordar un conflicto. Se sentó en la mesa una vez más rodeado por papeles, pero esta vez el lápiz no se movió en dirección a un análisis. En su lugar comenzó a escribir preguntas, las que desearía hacer, las que lo atormentaban. ¿Qué estás dispuesto a arriesgar? La forma en que se retorcían sus pensamientos, analizando cada posible reacción, se volvió un proceso agotador. Cuando la hora se acercó, la ansiedad se transformó en determinación. Recordó su conversación con Lucía, aquella donde ella lo instó a ser genuino y a presentar su verdadero ser. La vulnerabilidad que había comenzado a reconocer no era una debilidad, sino un puente hacia una conexión más sincera. Así que, armándose de valor, abandonó su apartamento. El café era acogedor, un refugio de conversaciones susurradas y aromas del café recién hecho. Al ver a su oponente en la esquina, Ramón sintió cómo aumentaba su pulso. La tensión le recorría el cuerpo, haciendo que su mente se aferrara a ese hilo de vulnerabilidad del que había decidido hacer su estandarte. Se acercó con pasos firmes, decidido a no dejar que la adrenalina lo dominara. «Podemos hablar», fue lo primero que dijo, y su voz, aunque aún temblorosa, era clara. El hombre lo miró con una mezcla de curiosidad y desdén, como si esperara que Ramón continuara con el debate que tanto había evitado. Lo que siguió fue un intercambio inesperado. Ramón expuso no solo sus ideas y experticias, sino también sus inseguridades, sus miedos y la visión compartida de un entorno en el que ambos tenían mucho que ganar. Con cada palabra sentía que la conexión se fortalecía. Su adversario, inicialmente a la defensiva, comenzó a abrirse, revelando su propio conjunto de luchas internas. Lo que se proyectaba como una batalla se transformó en un diálogo, un intercambio donde el respeto fue el protagonista inesperado. De repente, mientras discutían, un destello de revelación iluminó a Ramón. Comprendió que su visión de liderazgo no solo se trataba de conseguir aliados, sino de ser auténtico en el proceso. No necesitaba ser infalible, sino real. La conversación no solo le ofreció claridad sobre sus objetivos, sino que también trajo consigo una comprensión más profunda de su propio liderazgo. Cada pregunta que se había hecho era ahora parte de una narrativa más amplia, una historia en la que las vulnerabilidades eran las piezas más valiosas. Sin embargo, al salir del café, esa sensación de triunfo se vio ensombrecida por la duda. ¿Había realmente logrado lo que se proponía o era solo una ilusión momentánea? Su corazón latía aún acelerado. El camino hacia la transformación que tanto anhelaba no estaba exento de obstáculos y la incertidumbre continuaba acechando, alimentándose de su ambición. Mientras se alejaba del café, la pregunta que lo cernía era, ¿estaba preparado para aceptar el impacto de sus decisiones sobre su futuro profesional sin sucumbir a la presión? Había una decisión crucial que tomar, y los ecos de sus anteriores dudas resonaban aún más fuerte. La primera etapa de su evolución había comenzado, pero era solo el comienzo. La presión del tiempo y las expectativas externas lo estaban esperando. Se detuvo en medio de la calle, el viento soplando con fuerza, y sintió que una nueva batalla estaba a punto de empezar. El momento decisivo se avecina, el verdadero reto será enfrentar no solo a quienes lo rodean, sino a sí mismo. Ramón caminaba sin rumbo definido, a cada paso intentando procesar lo que acababa de vivir. La conversación había sido reveladora, tanto para su oponente como para él mismo. Un diálogo inesperado que había retado sus creencias sobre la rivalidad y la colaboración. A medida que avanzaba, sus pensamientos se enredaban en una maraña de sensaciones. Pese a la claridad que había alcanzado en el café, se sentía todavía vulnerable, como si todo lo que había descubierto se estuviera desvaneciendo en la bruma de sus dudas. Sentado en un banco del parque, observó a la gente pasar, cada uno inmerso en su propia realidad. Esto lo hizo pensar en su viaje personal. Había sido un líder renuente, siempre temiendo el juicio ajeno, y aunque la conversación con su adversario había sembrado una semilla de confianza, el verdadero trabajo comenzaba ahora. Tenía que revelarse a sí mismo no solo ante los demás, sino también ante sí mismo. La autenticidad exigía un compromiso profundo, un esfuerzo consciente. Repasó mentalmente su discurso y lo que había compartido. Había expuesto su vulnerabilidad sin pretenderlo, pero eso había generado un espacio seguro para comunicarse. Aquello lo había empoderado y de repente comprendía una verdad fundamental sobre el liderazgo: no se trataba de ser perfecto, sino de ser humano. Tenía que llevar esa lección más allá de la conversación del café, aplicarla en su vida y trabajo,
durante los días siguientes, Ramón comenzó a adoptar un enfoque diferente en su trabajo. Dejó de lado su estilo defensivo y apostó por la transparencia. En cada reunión, comenzaba por compartir sus incertidumbres antes de presentar sus ideas. Estaba ansioso, pero la respuesta que recibía era asombrosamente positiva. Sus colegas, al ver su disposición a ser vulnerable, se sentían motivados a abrirse también, creando un ambiente colaborativo que siempre había carecido. Sin embargo, no todo era un camino de rosas. Aún enfrentaba los dardos de críticas por sus decisiones. Un día, durante una presentación crucial, un compañero cuestionó sus ideas con una dureza mordaz. La antigua inseguridad de Ramón resurgió como un monstruo al acecho, dispuesto a devorar todo lo que había construido. En ese momento el eco de su conversación en el café resonó en su cabeza. Podía ceder ante la presión, o desafiar su tendencia a ocultarse detrás de una fachada de seguridad. El aire en la sala se volvió pesado. Ramón cerró los ojos por un instante, recordando quién era realmente. Cuando los abrió, sintió una transformación surgiendo. En lugar de empequeñecerse, se encaró a la crítica. Entiendo tus preocupaciones y agradezco tu sinceridad. Te invito a dialogar sobre ellas y ver cómo podemos mejorar juntos. Su respuesta sorprendió, pero más aún fue el silencio que siguió. La sala pareció contener la respiración, y él sintió la tensión transformar a su favor. A medida que la reunión avanzaba, Ramón notó un cambio en la dinámica. La crítica se convirtió en conversación productiva. Al final, no solo defendió su visión, sino que cultivó un espacio donde sus compañeros se sintieron valorados y escuchados. La vulnerabilidad había creado un puente y de repente su visión ya no era solo suya, era colectiva. Sin embargo, el camino no estaba terminado. La autodefinición conllevaba sus propios sacrificios, y la línea entre ser auténtico y ser demasiado expuesto era delgada y peligrosa. Mientras caminaba de vuelta a casa, la sensación de triunfo se mezclaba con el miedo a un retroceso. ¿Y si todo esto era un castillo de naipes a punto de caer? La ansiedad lo acompañaba nuevamente y podía sentirla en cada latido acelerado de su corazón. Sin embargo, en vez de permitir que los pensamientos de duda lo dominaran, abrazó un nuevo desafío: liderar una reunión con su equipo, donde cada uno tuviera la oportunidad de compartir no solo ideas, sino también sus temores y aspiraciones. La noche se cernía sobre la ciudad, y Ramón sabía que la próxima reunión podría ser el escenario perfecto para consolidar la confianza que había empezado a construir. Una voz interior le susurraba que esa era la clave para su desarrollo, no solo como líder, sino como persona. El verdadero reto aún no ha llegado. La autenticidad requiere sacrificios que aún no estoy dispuesto a medir, pensó, mientras su determinación crecía. Desbordado por la emoción de la incertidumbre, Ramón se detuvo abruptamente. La decisión se acercaba y con ella, la necesidad de enfrentarse a un dilema moral. ¿Estaría dispuesto a arriesgar su posición por el bien del equipo, incluso si eso significaba perder su propia autoridad y control? La presión aumentaba, y la respuesta a esa pregunta determinaría el rumbo de su viaje. Ramón se sentó en su escritorio la mañana de la reunión. La luz que entraba por la ventana iluminaba los papeles desordenados y las notas dispersas que había ido acumulando durante semanas. Se sentía en la antesala de algo monumental, la posibilidad de transformar su entorno laboral a través de un acto de valentía y honestidad radical. Sin embargo, esa emoción era interrumpida continuamente por pensamientos críticos que destilaban dudas. ¿Y si mis colegas no se abren? ¿Y si se burlan de mí en lugar de apoyar la iniciativa? Estos pensamientos generaban una tensión interna que se convertía en nudos en su estómago. Era un ciclo que le resultaba familiar, el mismo que había enfrentado en los últimos años como líder. Esa lucha interna entre su deseo de autenticidad y su miedo a la desaprobación era un tópico recurrente en su vida. Al llegar el momento de la reunión, Ramón respiró hondo. La sala estaba llena, cada rostro expuesto bajo la luz fluorescente, mirándolo con expectación. Él era el que debía liderar, debía encarnar el cambio que tanto anhelaba. Con una mano temblorosa, abrió el portátil, poniendo a un lado sus ansiedades. Gracias a todos por estar aquí. Quiero comenzar hoy hablando de algo que cada uno de nosotros siente, pero raramente discutimos en un espacio como este: nuestros temores. La reacción fue inmediata. Un susurro recorrió la habitación como si cada asistente compartiera la misma reticencia que él al abrir su corazón, mientras compartía sus inseguridades sobre las decisiones que había tomado y cómo éstas podían afectar al equipo.
notó la conexión genuina en sus miradas. Algunos colegas asintieron, otros mostraron signos de empatía. Eso que había considerado debilidad, se había transformado en fortaleza. Sin embargo, había un dilema aún latente en su mente: ¿hasta dónde se puede ser vulnerable sin poner en riesgo la autoridad como líder? Cuando terminó de exponer sus pensamientos, invitó a los demás a participar. Con cada palabra compartida, cada historia expuesta, se dibujaba una nueva narrativa. La vulnerabilidad era contagiosa, la atmósfera se tornó ligando las aspiraciones no solo de Ramón, sino del grupo entero. La conversación fluyó y por primera vez sintió que todos eran parte de un mismo equipo, cada uno aportando su voz, sus miedos y sus esperanzas. Sin embargo, a medida que la reunión se aproximaba a su fin, apareció nuevamente el crítico interno de Ramón. ¿Hubo algo de él que echara a perder este delicado equilibrio? Sabía que todavía existía la posibilidad de ser mirado con desdén por otros, esos que aún no estaban listos para un tipo de liderazgo más humano y sincero. Al concluir, propuso un ejercicio práctico: cada uno debía escribir en un papel un miedo profesional y compartirlo con un compañero. La idea era simple, pero su implementación podría tener repercusiones reales. La sala se llenó de murmullos. Algunos colegas parecían reacios, pero al notar la determinación en los ojos de Ramón, se dejaron llevar. El tiempo pasó y las dinámicas comenzaron a cambiar. Al final de la sesión, los papeles revelaron preocupaciones que resonaban en todos. Ramón había logrado sembrar la semilla del cambio en su entorno. Sin embargo, la imperante pregunta resonó en su mente: ¿este crecimiento personal significará que tengo que despojarme de algunas relaciones laborales para avanzar? El ambiente se sentía tan electrizante como abrumador, y a medida que salía de la reunión, un nuevo desafío emergió en su horizonte. Con cada paso que daba hacia la salida, su mente comenzaba a elaborar un plan, preparar una propuesta que integrara estas conversaciones profundas en la estrategia del equipo. Sintiéndose más decidido que nunca, se detuvo de nuevo en la esquina del pasillo. Sabía que había traspasado una línea. La transformación en su liderazgo no solo afectaría su trabajo, sino que tendría un impacto directo en su capacidad para influir y conectar con sus colegas. Y mientras la incertidumbre pulsaba en su pecho, se sintió preparado para preguntar: ¿estarían todos dispuestos a dar el siguiente paso y dejar que nuestras vulnerabilidades definieran nuestra identidad como equipo? El instante se convirtió en un compás emocional de posibilidades, y la respuesta a su llamado pronto podría definir no solo su trayectoria profesional, sino también su visión del liderazgo auténtico en un ambiente tóxico. La pregunta se quedaba en el aire, atravesando la distancia entre el pasado y un futuro lleno de retos. Al final de su travesía, Ramón se encontraba frente a un umbral crucial. Había recorrido un camino marcado por la incertidumbre, el miedo y, sobre todo, la lucha inquebrantable por la verdad. Su vida había pasado de ser una existencia gris en aulas, a convertirse en un baluarte de transformación. La inquietud que antes lo mantenía despierto por las noches ahora se había convertido en motivación, un motor que lo impulsaba a seguir hacia adelante. Finalmente se sentó en su mesa de trabajo con un renovado sentido de propósito y determinación. Las semanas de diálogo abierto en esa sala habían alterado no solo su percepción del liderazgo, sino también la dinámica del equipo. Los muros que antes parecían insuperables se desmoronaron con cada conversación honesta. La vulnerabilidad se había transformado en una herramienta poderosa para forjar la confianza. La risa y la camaradería comenzaron a llenar el ambiente. Ramón notó el cambio: su equipo se sentía seguro, capaz de compartir y colaborar, y la preocupación por la crítica había disminuido. Al cumplir el primer mes desde su encuentro con el adversario, el director de la universidad convocó a Ramón. Una mezcla de anticipación y nerviosismo lo acompañó. El momento de la verdad ha llegado, pensó mientras se dirigía a la sala de reunión, donde sabría si su exposición había dado frutos. La reunión se desarrolló en un ambiente expectante y finalmente el director se dirigió a él. Ramón, he leído con atención el informe que elaboraste junto a tu equipo. La claridad en la presentación de la situación y, sobre todo, la integración de voces diversas me ha impresionado. Esto es exactamente lo que necesitamos en nuestra universidad: un liderazgo que no solo se preocupe por los resultados, sino por las personas, dijo el director, su voz resonando con sinceridad. En ese instante Ramón sintió como si un peso enorme hubiese desaparecido de sus hombros. Era un reconocimiento sincero de su labor. No solo había expuesto la corrupción que le había quemado la mente, sino que había logrado transformar su entorno, creando un espacio seguro para todos.
Su voz, antes ahogada por el miedo y la inseguridad, ahora resonaba con la fuerza de una verdad liberadora. Sin embargo, la mayor epifanía llegó cuando el director destacó: tu trabajo es un faro que nos ilumina y nos guía hacia un futuro más claro. Hemos decidido premiar tu esfuerzo y el desarrollo del equipo incrementando tu posición. Te necesitamos como líder del proyecto educativo del próximo semestre. Las palabras confirmaron lo que tanto había ansiado: un propósito y una plaza donde podría dejar su huella definitiva en el ámbito académico. Con el corazón palpitante, Ramón debió contener la emoción que amenazaba con desbordarse. Había superado la fase más oscura de su vida, se había atrevido a confrontar sus temores y había estado dispuesto a ser vulnerable. Se daba cuenta de que esa vulnerabilidad no era debilidad, sino su mayor fortaleza. A partir de ese día, no solo su vida profesional cambiaría, sino que se instauraría como un modelo a seguir para otros. Ramón estaba listo para guiar, motivar y empoderar a sus estudiantes. Con cada nuevo desafío que llegara, sabía que el verdadero liderazgo residía en la capacidad de escuchar, aceptar la vulnerabilidad y actuar con coraje. El camino de la superación personal había sido arduo y lleno de sacrificios, pero había valido la pena. En el horizonte veía un futuro brillante. La búsqueda de la verdad no solo había liberado a los estudiantes que anhelaban justicia, sino que también había desbloqueado su propia autoestima, transformándolo en un líder consciente y seguro. Ramón dejó la sala de reuniones con una sonrisa genuina, marcando el comienzo de una nueva etapa. Meditó cuán lejos había llegado y se sintió agradecido por los desafíos que lo habían moldeado. No era el mismo hombre de antes, era un educador renovado, un defensor de la verdad. Ramón logró más que sus logros profesionales, había descubierto su verdadero ser. Y así, con el pecho erguido y el corazón abierto, se aventuró hacia un futuro lleno de posibilidades. Por fin, había alcanzado no solo el reconocimiento, sino una conexión profunda consigo mismo y con su propósito. Ahora más que nunca, es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia de superación personal. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Aprovechen esta oportunidad para unirse a nuestra comunidad y vivir historias que inspiran.